Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarme en esta luminosa mañana de primavera, mediodía ya. Siempre que vengo a Barcelona a pasar unas horas, siento frustración por no poder quedarme más tiempo, porque es una ciudad que me encanta. En esta ocasión he podido quedarme un par de días y disfrutar de la ciudad y también de los amigos y de las amigas que hay en esta ciudad. Y he visto a Barcelona viva, trepidante, casi. Hay un sociólogo, la lectura de sus libros recomiendo, que se llama Richard Florida, un experto en crecimiento, que habla de las ciudades que atraen talento. Son ciudades amigables, tolerantes, creativas, ciudades donde a uno le apetecería establecerse o establecer un proyecto. Siempre que he pensado que Barcelona es un modelo de ciudad así, y por eso estoy tan contenta de estar aquí y confirmo que voy a seguir viniendo. Agradezco, por supuesto, la invitación a todos los organizadores y patrocinadores, a la EDE, a la Sociedad Barcelonesa, a Amics del País y a La Vanguardia, por supuesto. Y agradezco también a Pere Navarro sus palabras. No me han sorprendido mucho porque es verdad que Pere Navarro y yo, en estos, sobre todo, 2 últimos años, además de compañeros, nos hemos hecho amigos. Ya saben ustedes que las tensiones políticas, las discusiones políticas, pueden producir 2 efectos, o la ruptura o la adhesión. En este caso se ha producido la adhesión y hemos confirmado estar en el mismo proyecto. También son amigos míos, Javi López, que me acompaña en la candidatura, y Esther Niubó, que no me acompaña porque es reciente madre, y muchos otros amigos y amigas que están aquí, compañeros y compañeras del PSC, con los que he compartido trayectoria política durante muchísimos años. Veo a muchos de ellos y a muchas de ellas aquí. Les agradezco mucho su compañía. Siempre he sentido a Cataluña como una amiga. Y aunque no es el tema de la conferencia, no quiero quedarme sin decir una cosa. El PSC ha sido, es y seguirá siendo un eje de la cohesión y de la convivencia en una sociedad muy compleja, como es la sociedad catalana. Y también ha sido una pieza clave de una Cataluña con identidad propia, en la defensa de una Cataluña con identidad propia dentro de España. Sin el PSC, en todos estos años, todo habría sido mucho más difícil entre Cataluña y el resto de España. Y, desde luego, todo hubiera sido mucho más difícil para el socialismo en España y en Cataluña. Y el PSC es hoy más necesario que nunca. Sabes muy bien, Pera, que los socialistas españoles valoramos mucho la firmeza y la coherencia con la que estás, con la que estáis, defendiendo en condiciones muy difíciles el proyecto político del PSC. Durante casi un año hemos trabajado juntos, el PSC y el PSOE, para ofrecer una salida a la difícil situación por la que atraviesan las relaciones entre Cataluña y el resto de España. Una salida que parte de principios clarísimos, que ambos partidos compartimos. Queremos seguir viviendo juntos. Y desde esta afirmación no concebimos ni una España sin Cataluña, ni una Cataluña fuera de España. Y por eso, porque queremos seguir viviendo juntos, proponemos revisar nuestras normas de convivencia. Hemos de abordar una reforma de nuestra Constitución, culminar lo que emprendimos hace 35 años, la construcción de lo que hemos denominado el Estado de las Autonomías. Se trata de reformar nuestra Constitución en un sentido federal, para incorporar las aspiraciones del pueblo de Cataluña. Esa es la propuesta del PSC y del PSOE, porque no concebimos un proyecto mejor que una Cataluña comprometida con España y una España que comprende y quiere a Cataluña. Tenemos a Pere Navarro al frente del Partido Socialista de Cataluña, del Partido de los Socialistas de Cataluña. Pere Navarro tiene 3 características que no siempre son comunes en política. Es honesto intelectualmente, es honesto políticamente y es honesto personalmente. Es un lujo tenerle dirigiendo al PSC. Pero es verdad que a mí me han invitado ustedes a hablar de Europa y de las próximas elecciones del 25 de mayo. Y me van a permitir que entre directamente al grano y que sea muy directa.
No exagero si digo que estas elecciones son el momento más crucial para el destino de la Unión Europea desde 1957, cuando se firmó el Tratado de Roma. Lo son porque hoy sabemos que muchas de las decisiones que se van a adoptar, las más importantes, no se van a adoptar ni en Madrid ni en Barcelona, se van a adoptar en Bruselas. Lo hemos aprendido, como comentaba hace un rato con algunos amigos, lo hemos aprendido, si me lo permiten, por las malas, no por las buenas. Por las malas hemos aprendido hasta qué punto importa, pesa y son decisivas las decisiones que se adoptan en Bruselas. Lo hemos aprendido cuando más sacrificios hemos pedido a la gente, cuanto más daño han hecho las decisiones que se han adoptado en Bruselas. Y hemos aprendido que lo más importante es que a la hora de hacer frente a la crisis, la solución no puede estar nunca en un solo país, que ninguna política nacional será viable si no está enmarcada en la política europea. O dicho de otra forma, que la orientación de la política europea es una condición determinante para la orientación de las políticas nacionales. Seamos sinceros, lo sufrimos los socialistas y, por supuesto, los ciudadanos españoles cuando gobernamos. Y ahora lo están comenzando a sufrir los socialistas franceses, como antes lo sufrieron los socialistas portugueses y también los socialistas griegos. También eso lo hemos aprendido por las malas, porque el hecho es que la Unión Europea ha estado dominada por las políticas de la derecha durante todo el tiempo que ha durado la crisis. Y la orientación de su política ha sido dañina para los intereses de España, de Cataluña, del sur de Europa, dañina para la mayoría de nuestros ciudadanos y dañina para el propio proyecto de unidad europea. La lección es que no basta con estar en Bruselas, hay que luchar para tener poder en Bruselas. Las cosas tienen que cambiar. Esta es una de las primeras afirmaciones de esta campaña. Las cosas tienen que cambiar. Tienen que cambiar para los jóvenes europeos, para las mujeres, para los trabajadores y singularmente para los jóvenes, las mujeres y los trabajadores del sur de Europa. Y para que eso suceda, la socialdemocracia tiene que tener mayoría en el Parlamento Europeo y tiene que tener la dirección de la Comisión Europea. Esto es lo que voy a exponerles. Porque no hemos salido de la austeridad a palo seco, ni saldremos de la crisis con la política económica que ha impuesto en la práctica la derecha europea bajo el manto de la señora Merkel. Porque la política económica y la política antisocial de la derecha no solo ha sido un freno para superar la crisis, que lo ha sido, también ha sido un corsé fabricado a medida para proteger a unos a costa de asfixiar a otros. Verán, los pueblos del sur de Europa no soportarán durante mucho más tiempo el nivel de sacrificio y de sufrimiento al que los estamos sometiendo. Y tengo la convicción de que la propia Unión Europea no será viable si se siguen profundizando las fracturas que en ella se han abierto durante los últimos 5 años. Y es por eso que digo que necesitamos mandar en Europa. Estas elecciones europeas son distintas a todas las anteriores, porque las anteriores se veían como un acto casi protocolario en el que se elegía un Parlamento que no tenía ningún poder y que aparecía muy lejano. Pero en esta ocasión elegiremos un Parlamento Europeo muy reforzado en sus competencias y en su poder legislativo y en su poder de control. Como sucede en cualquier democracia representativa, ya no se podrá gobernar la Unión Europea sin una mayoría en el Parlamento que la respalde. Y de ese Parlamento saldrá ni más ni menos que la cabeza del Poder Ejecutivo, el próximo presidente de la Comisión Europea. Se vota Parlamento y se vota Gobierno, y hay 2 programas claramente diferenciados. Hay un poder y una alternativa de poder. Esto es lo que se juega en las elecciones. Y sobre todo, hay una oportunidad cierta y quizás única de cambiar el rumbo de la política europea. Por eso, en estas elecciones, yo hablo de unas elecciones generales europeas. Es como si fueran unas elecciones generales con 28 circunscripciones. España, por cierto, es una de las circunscripciones que más pesa, que más votos y que más escaños aporta al Parlamento Europeo. Y tenemos que ser conscientes que lo que se decide en estas elecciones es tan importante como lo que se decide en unas elecciones generales o autonómicas. Este es el auténtico alcance del 25 de mayo. Y este es el primer mensaje que, junto con el resto de nuestros compañeros y compañeras de la candidatura socialista, quiero transmitir a la sociedad durante esta campaña. Los socialistas españoles y catalanes no nos conformamos con estar presentes en las instituciones. Queremos gobernarlas,
junto con el resto de los socialdemócratas europeos, porque somos la única fuerza en tamaño, coherencia y proyecto necesaria, la única fuerza posible que existe ahí para hacer que las cosas cambien. Somos los únicos que podemos hacer el cambio. Y nuestro propósito es colocar a Europa y su modelo social debidamente actualizado en el centro de la agenda y de las instituciones. Y debemos hacerlo por múltiples razones que resumiré en 5. ¿Por qué debemos instalar el pilar social, la Europa social, en el centro? Pues primero por razones democráticas, porque debemos respetar los compromisos jurídicos y políticos alcanzados en el Tratado de Lisboa y en todo el acervo comunitario, donde se establecen claramente objetivos que hemos olvidado: el pleno empleo, un nivel elevado de protección social y la erradicación de la pobreza. Debemos hacerlo por razones de justicia, porque la ausencia de una agenda social y, lo que es peor, la existencia de una agenda antisocial, que, por cierto, están pagando quienes son más vulnerables por errores que cometieron los privilegiados, esa existencia es injusta, completamente injusta e inmoral. En tercer lugar, por razón de eficacia, porque se ha demostrado que la austeridad a ultranza y los recortes sociales, con el deterioro de los derechos laborales y la brutal caída de los salarios, solo ha traído más paro, más pobreza y más desigualdad. En cuarto lugar, por razones europeístas, que yo llamaría europeístas, porque la reducción de toda la agenda social es un gravísimo perjuicio para la pervivencia del proyecto europeo. Es un golpe mortal a la afección de los ciudadanos. Y esta unión necesita del afecto de los ciudadanos para poder desarrollarse. Porque si no, quienes entran, quienes serán hegemónicos serán las fuerzas antieuropeas, populistas, ultranacionalistas, que quieren acabar con la Unión Europea y que están presentes y que están llamando a las puertas con fuerza del Parlamento Europeo y del resto de las instituciones. Y por último, hay que hacerlo por razones estratégicas. La única baza que le queda a Europa para poder tener éxito en el mundo globalizado es la calidad y la excelencia. Hoy en Europa se están produciendo 3 batallas. 3 batallas políticas o 3 batallas ideológicas, como quieran llamarla. La primera tiene que ver con el camino para salir de la crisis. Cómo recuperar el crecimiento y el empleo y hacerlo de forma equilibrada en el conjunto de la Unión y no solo en una parte de la Unión. Una de las grandes falsedades que hemos padecido en estos años es la idea de que en Europa solo hay una política posible, que frente a la crisis solo hay una receta y que eso es al margen de la orientación política de unos y de otros. Pero la realidad demuestra justamente lo contrario. Desde el principio de la crisis supimos algunas cosas que la realidad se ha ocupado de demostrar. Ya sabemos que el origen de la crisis estuvo en el descontrol y en la desregulación de los mercados financieros y que, por tanto, hay que volver a una regulación que ponga el interés general por delante del interés de los especuladores. También sabemos que el desafío es global y que exige respuestas globales y espacios globales de toma de decisiones. Así nacieron las primeras reuniones del G20, ¿recuerdan? Que por un momento parecía que iba a ser el verdadero germen de un gobierno económico mundial. Y también sabemos que la respuesta a la crisis tiene que venir por el lado de la reactivación de la economía, de los estímulos al crecimiento y a la creación de empleo, y también con la lucha compartida contra el cambio climático. Todo esto que he dicho ahora no es exactamente el programa de los socialistas, aunque yo como socialista no tengo ningún problema en suscribirlo, porque son las declaraciones del G20 durante los años 2008 y 2009. Les invito a que vuelvan a leerlas. Ahí está todo, un buen diagnóstico del problema, un buen tratamiento y un buen instrumento, que es que el G20 era un muy buen instrumento, porque allí estaban todos los principales países de los 5 continentes, los emergentes, los desarrollados, y también la izquierda y la derecha, también los conservadores y los progresistas. Era un gran lugar para luchar contra la crisis. Y esa fue la primera vía de lucha contra la crisis, que permitió poco a poco ir saliendo de la recesión, que es el punto en el que estábamos a mediados del 2010. Y entonces, una nueva recesión, también originada en el ámbito de la especulación financiera, provocó una potente recaída, esta vez centrada fundamentalmente en Europa. Y se abrieron 2 caminos. Algunos países, como Estados Unidos, siguieron adelante con la ruta marcada por el G20. El resultado es que en este momento los Estados Unidos están creciendo al 3%,
y han creado 8 millones de empleos desde 2009. Pero Europa, o mejor dicho, los países y las fuerzas políticas que gobiernan Europa, que gobernaban y que siguen gobernando Europa, decidió cambiar de estrategia y al hacerlo se equivocó dramáticamente. Se pasó de la reactivación a la austeridad y al ajuste fiscal por encima de todo, sin tener en cuenta el coste en términos de crecimiento y de sufrimiento social. Se asumió como inevitable la destrucción masiva de empleo y el desmantelamiento del Estado social. Se emplearon cantidades ingentes de dinero para rescatar a la banca, pero solo se dieron tímidos pasos para regular los mercados financieros. Y eso que el euro había estado a punto de desaparecer. Se abordó la crisis de la deuda imponiendo a los países del sur de Europa sacrificios socialmente inasumibles, económicamente insostenibles, y todo ello para proteger la estabilidad de la primera potencia europea y de los países más próximos. El resultado está a la vista. Europa sigue estancada entre la recesión y un mínimo crecimiento, asolada por el desempleo, sobre todo juvenil, atemorizada ante el peligro de una deflación y, sobre todo, fracturada, empobrecida y convertida en un actor de segunda en el escenario internacional. Una economía que padecía anemia fue sometida a una estricta dieta de adelgazamiento. Erraron en el diagnóstico, erraron en el tratamiento y erraron en la dosis. Y aquella fue una opción ideológica de la derecha europea, vendida de contrabando con la falsa idea de lo inevitable. Que el control del déficit, que la inflación, que el pago de la deuda son importantes, es algo que todos los que estamos aquí compartimos. Pero en ningún sitio está escrito que el objetivo del 3% tenga que ser la madre de todas las prioridades y que haya que mantenerlo de manera inflexible. En ningún sitio está escrito que el precio a pagar por ese objetivo tengan que ser 7 millones de empleos destruidos y 125 millones de pobres en la rica Europa. En ningún sitio está escrito que por esa causa valga la pena abrir una fractura como la que se está abriendo entre el norte y el sur de Europa. No está escrito que haya que hacerlo aunque se condene a países enteros a la desesperación y abrir la puerta, como está sucediendo, al populismo, a la xenofobia y a la resurrección de la extrema derecha. Verán, la unidad de Europa empezó a construirse precisamente para salir de todo eso, después de 2 guerras, las más destructivas de la historia. Si en 1945 alguien hubiera dicho que 50 años más tarde no habría fronteras entre Francia y Alemania, le habrían tomado por un loco. Pero fue así. Los dirigentes europeos llegaron a la conclusión de que la paz solo puede venir de la unidad y de la convivencia solidaria. Entendieron que de la unidad sale la fuerza y el progreso y que de la división sale la debilidad y el odio. Que ya no es tiempo de levantar fronteras entre los pueblos, sino de hacerlas desaparecer, respetando la identidad de cada uno. Esa visión histórica no solo trajo la paz a Europa, también trajo prosperidad económica, libertad política y justicia social. Es el modelo más civilizado que ha conocido la humanidad a lo largo de toda su historia. Hoy, en la Unión Europea conviven países que se han hecho la guerra durante siglos y países que estuvieron separados durante décadas por un telón de acero. Y en todos ellos ha prevalecido la democracia frente a los totalitarismos. El valor más importante de la Unión Europea es su propia existencia, pero incluso eso puede llegar a estar en cuestión en este momento si no se produce un cambio de rumbo, que solo puede venir de un cambio en la mayoría política, en las instituciones europeas, un cambio democrático. Porque estoy convencida de que la derecha europea, con su política económica dictada desde Berlín, ha roto unilateralmente el pacto fundacional de la Europa unida, uno de cuyos pilares, recuerdan, era la justicia y el equilibrio social. Y esta es la primera batalla. La segunda batalla de estas elecciones, quizá la más trascendente, es también profundamente ideológica. Es la que tiene que ver con la sociedad que queremos dejar, con el paisaje social que nos vamos a encontrar a la salida de este túnel. Y la opción de la derecha europea está bastante clara. Quieren caminar hacia una Europa dual. Han decidido que para que unos sigan progresando, otros tenemos que sacrificarnos y renunciar al progreso. Pero no podemos. No queremos consolidar 2 modelos de competitividad distintos.
Uno basado en la excelencia, en el conocimiento, en la educación de calidad, en la eficiencia, en la innovación científica y tecnológica para el norte, y otro, el que nos reservan para los países del sur, basado en bajos salarios, empleos precarios y pequeños costes sociales. Una economía de servicios baratos que renuncia a la modernidad, a la equidad social y a la capacitación de su capital humano. Esto no solo es injusto, es inviable en lo económico, en lo social y en lo político. Además, no es el modelo económico europeo. Ese no era el proyecto. En primer lugar, porque puestos a bajar salarios y costes sociales, siempre habrá otras zonas del mundo que lo hagan mucho mejor que nosotros. En segundo lugar, porque los europeos del sur no lo vamos a aceptar, ni nos vamos a resignar. Hoy sabemos, y lo sabemos todos, los del norte y los del sur, que la cohesión social es un factor excelente de competitividad y que la desigualdad, en cambio, es un factor de pobreza y de ineficiencia económica. Y, en tercer lugar, porque ese modelo dual conduce a la quiebra política de la Unión Europea, que es lo que creo que algunos poderes dentro y sobre todo fuera de la Unión están intentando. Frente a este modelo de la derecha europea, que yo creo que ha fracasado y que está destinado a fracasar aún más si siguen perseverando, está la propuesta de los socialdemócratas, la familia de la que formamos parte los socialistas españoles y los socialistas catalanes. Se la voy a resumir muy brevemente, entre otras cosas, para que se sepa que sí, que tenemos una propuesta alternativa, que tenemos un proyecto alternativo de Unión Europea. Consiste fundamentalmente ahora en equilibrar las políticas de control del déficit con estímulos al crecimiento y a la reactivación de la economía. La propia Comisión Europea, en sus últimos papeles, afirma que hay hasta 80.000 millones de euros que los Estados miembros podrían dedicar a políticas de crecimiento sin alterar globalmente sus presupuestos. Consiste en establecer mecanismos de regulación y control de los mercados financieros, como es el caso de la unión bancaria, para que los vaivenes financieros no contaminen sistemáticamente la economía real, y a la vez hacer que las instituciones financieras abran el grifo del crédito, para que las familias y las pequeñas empresas puedan volver a respirar. Queremos situar al empleo como prioridad número 1 de la política económica, pero tiene que tener eso, su reflejo en nuestro presupuesto y también en los cambios que haya que hacer en los estatutos del Banco Central Europeo para que sea también un objetivo del Banco Central la creación de empleo. Queremos restablecer la solidaridad y el reparto equitativo de cargas entre los países miembros de la Unión Europea. No podemos pagarlo todos nosotros. Para eso queremos acompañar los indicadores económicos con indicadores sociales, o si lo prefieren, hacer a la vez política económica y política social. En Europa, como saben, se fijan para los países miembros límites de déficit de obligatorio cumplimiento. Se vigila y se amenaza a quienes no los cumplen, aunque esto suponga sacrificios insoportables para millones y millones de ciudadanos europeos. Pero nunca se fijan objetivos sociales compartidos, nunca se fijan garantías mínimas de protección social, ni umbrales de desigualdad que no deban sobrepasarse. Si existe una troika de la austeridad, ¿por qué no una troika social europea? Que prevea y evite el impacto de los recortes, que impida que millones de personas traspasen el umbral de la pobreza y que controle el déficit social, ese, con la misma energía con la que se controla el déficit económico. Es la Europa social, porque frente a la actual política económica, nosotros creemos de verdad que hay que hacer un gran plan Marshall para entenderlos para Europa, sobre todo para la Europa del Sur. Que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe ser completado por un pacto de progreso social, como el que describo, que vincule a todos los países de la Unión Europea. Necesitamos una potente inversión en educación y en I+D+I, y no lo contrario. Debemos sacar la educación y la I+D+I del cómputo del déficit de los países. Si hubiera sido así, Francia no tendría que haber hecho el ajuste que está haciendo. Proponemos un calendario flexible de reducción del déficit para no ahogar el crecimiento. Y vamos a exigir, como he dicho, que el Banco Central Europeo haga de la creación de empleo una de sus principales directrices. Vamos a reclamar que se ponga en marcha un sistema de mutualización de la deuda en el seno de la Unión Europea. Vamos a pedir que se aumenten los recursos del Banco Europeo de Inversiones, porque hay que ayudar a las pymes europeas, que son las que crean empleo.
Vamos a luchar contra los paraísos fiscales y vamos a prohibir las amnistías fiscales en la Unión Europea. Vamos a defender el aumento del presupuesto de la Unión y la puesta en marcha del impuesto de transacciones financieras de una vez por todas. Queremos una nueva política industrial europea porque sabemos que sin eso no será posible crecer. Queremos multiplicar por 3 los fondos de garantía de empleo juvenil, que es la cantidad mínima que fija la OIT para que de verdad se pueda crear empleo para los jóvenes. Vamos a defender un marco europeo de salarios mínimos, que sea adecuado a las posibilidades de cada Estado miembro. Y vamos a impulsar una directiva que acabe en toda Europa con la discriminación salarial entre hombres y mujeres que antes describía mi compañero Pere Navarro. En definitiva, los socialistas europeos vamos a construir o a reconstruir el pilar social de la Unión Europea que a la derecha ha estado deconstruyendo o destruyendo durante los últimos años. Queremos que la unión económica y monetaria sea completada con una verdadera unión social, porque eso es lo que está fallando en la estructura desde hace años. Y ahora lo que quiero resaltar es que hay una evidencia, y es que el programa de los socialdemócratas que describimos es lo que necesita España para salir de esta crisis. Hay una coincidencia absoluta entre el proyecto socialdemócrata y lo que España necesita para salir de la crisis. La política que proponemos los socialistas europeos es justamente la que más nos puede beneficiar a todos los países del sur de Europa. Eso lo sabe todo el mundo. El primero que lo sabe, aunque no lo diga, es el Gobierno español. El señor Rajoy se encuentra en una situación paradójica. Cuando trata de hacer ideología, sigue fielmente los dictados de la señora Merkel y de sus correligionarios en el Consejo Europeo. Pero cuando trata de defender los intereses de España, tiene que buscar otras alianzas. Y por eso va a ver al señor Hollande, y por eso va a ver al señor Renzi, y por eso dentro de España requiere el acuerdo y la ayuda del señor Rubalcaba. Esta contradicción, afortunadamente, no la sufrimos los socialistas españoles. Nuestros aliados ideológicos, los socialdemócratas europeos, son también los mejores aliados de los intereses de España y de los países del sur, y todo eso se lo podrá explicar nuestro candidato a la presidencia de la Comisión Europea, Martin Schulz, que nos acompañará dentro de poco aquí, en Barcelona. Ya termino. Hablaba de 3 batallas. A la tercera me he ido refiriendo muchas veces a lo largo de la intervención. Se refiere a la supervivencia y al fortalecimiento de la Unión Europea. No hay un futuro razonable que no pase por Europa. Desde luego no hay un futuro razonable para Cataluña y para España si la Unión Europea se desgaja o entra en vía muerta. El problema es la política de la derecha europea. Una política que, desde mi punto de vista, y entre otras cosas, se ha convertido en una máquina de fabricar antieuropeísmo. El problema no es Europa, al revés. Europa es la solución, la única solución. Necesitamos un renacimiento del europeísmo. Y el europeísmo hoy es una causa de los progresistas, porque después de todo lo que ha pasado, solo una mayoría progresista puede volver a construir la Europa que necesitamos. Hablaba al principio de la importancia de estas elecciones. Terminaré señalando lo que más pesa en mi conciencia. La certeza de que lo que suceda el 25 de mayo tendrá efectos mucho más allá de los 5 años de una legislatura. Tendrá efectos sobre varias generaciones. Y si algo no se puede permitir Europa, ni España, ni Cataluña, es que haya una generación perdida, porque eso significará que no hemos cumplido con nuestra obligación. Verán, durante muchísimo tiempo las generaciones de jóvenes europeos se mataron entre sí. Cruzaban las fronteras para hacer la guerra y morían, y perdíamos generaciones de jóvenes en los campos de batalla. Ya no hay, afortunadamente, campos de batalla bélicos, pero sí hay un campo de batalla ideológico. Se dice, y yo lo comparto, que el valor de una generación no se mide por lo que esa generación tiene, sino por lo que esa generación deja a la generación siguiente. Y yo tengo la convicción de que nuestros hijos y nietos se acordarán, para bien o para mal, de aquel mes de mayo de 2014, cuando con nuestros votos decidimos su futuro. Muchas gracias por su atención.